corazón has cambiado mi lamento por cántico de júbilo. Ven, unidos proclamemos la grandeza de Jesús en casa de vida. Ven y juntos alabemos, exaltemos a Jesús en casa de vida. Amén, gloria al Señor Jesús. Un saludo muy especial a todos en esta preciosa mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cordial saludo a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que están conectados en esta transmisión en vivo. La verdad que es una bendición poder estar en este momento en la casa del Señor. Amén. Para poder en este momento entrar en una parte tan importante como lo es la predicación de la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios, gracias al Señor por todo, porque hemos podido cantar, hemos podido adorar al Señor, hemos podido glorificar su nombre. Yo quiero nuevamente presentar un saludo muy especial a cada uno de los que están conectados, hermanos, amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarlo, mis hermanos, ya hemos orado al Señor, ya hemos cantado a Dios, ya hemos glorificado su nombre, hemos tenido este tiempo para poder exaltar al Señor como Él se lo merece. Y yo creo que vamos a entrar entonces en materia, en una parte importante como lo es la poderosa palabra del Señor. Hemos estado hablando durante varios servicios acerca de Hechos de los Apóstoles. Hemos estado haciendo una lectura versicular y tratando de extraer algunos principios que nos habla la palabra del Señor con relación a este libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiero que continuemos con Hechos capítulo 6. Es el texto que vamos a tener en este momento, que vamos a partir de nuestra lectura en el nombre del Señor. Hechos capítulo 6, vamos a leer entonces este pasaje con la ayuda del Señor. Voy a invitarles para que todos entonces en sus casas puedan tomar sus Biblias y acompañarme en esta lectura. Hechos capítulo 6, verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mire que hasta contra los discípulos, contra los apóstoles murmuraron, ¿cierto? Uno creería que nadie nunca dijo nada de los apóstoles. Imagínense, hombres que dice la Escritura que cuando caminaban, ¿cierto?, oraron por el cojo de la hermosa y se levantó ese cojo, glorificando al Señor, que la sombra de ellos, cuando caía sobre los enfermos, se sanaban. Amén. Que muchos de estos hombres, de estos pastores, de estos apóstoles, imponían las manos sobre las personas que tenían necesidad, y el Señor respondía de una manera potentosa. De hecho, la palabra del Señor nos dice que Dios hacía milagros, prodigios y cosas extraordinarias por la mano de los pastores y apóstoles que estaban en este momento. Y me llama la atención que dice la palabra del Señor que contra estos hombres, estos varones de Dios, estos que habían estado cerca de Jesús, estos que habían conocido a Dios manifestado en carne, estos que habían visto a Cristo transfigurado allá en el monte de la transfiguración, estos que habían compartido con el Señor, estos que habían estado, que habían comido con Él, que habían dormido con Él, que habían visto milagros poderosos. Estos pastores, estos apóstoles, estos varones escogidos de Dios que estaban en el aposento alto de allá de Hechos capítulo 2 y que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, que cuando el apóstol Pedro se levantó
y predicó el primer sermón, su primer mensaje, se arrepintieron 3,000, más de 3,000 personas. De este hombre estamos hablando. De este hombre estamos hablando y de estos hombres estamos hablando. Y dice la Biblia que hubo murmuración. Permítame, le traduzco esto en el lenguaje sencillo. Hubo queja, o un poco un lenguaje así más de calle. Hubo chisme. La gente se empezó a quejar, pero hombre, ¿cómo que el apóstol Pedro? ¿Cómo que los apóstoles? ¿Cómo que Juan? Hubo murmuración. Hubo murmuración. Porque la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba avanzando. La iglesia estaba Dios llevándola a otros niveles. Dice en el verso 1 que la iglesia estaba creciendo. Estaban creciendo los discípulos. Y cuando hay crecimiento, hay dolor. Nunca olvide esto. Cuando hay crecimiento, hay dolor. Hay dolor. Así como el crecimiento en lo natural hay dolor, también en lo espiritual pareciera como que a veces nos aferramos a cierto nivel y no quisiéramos crecer. Pues la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba teniendo otros desafíos que antes no tenía. La iglesia antes era pequeñita y podían estar aquí el uno y el otro. Y cuando la iglesia está creciendo, entonces ya, oiga, pero ¿por qué el pastor no me saludó hoy? Oiga, yo me acuerdo cuando la primera vez que llegué aquí al servicio, éramos nosotros 2, 3 familias, y con qué amor se me acercó el pastor. ¿Cuánto tiempo me dedicó el pastor? Pero cuando hay crecimiento, se van presentando esos desafíos. Se van presentando nuevos desafíos, y siempre que tú quieras crecer, sea en lo profesional, sea en lo personal, sea en lo espiritual, va a generar cierto dolor. Cierto dolor. Por eso es que hay personas que cuando ya cumplen la mayoría de edad, los 18 años o los 21 años, para efectos de este país, siempre a veces dice, ay, yo me acuerdo cuando no trabajaba, yo dedicado a estudiar, ahora sí me toca, ¿cierto? A los que entonces, ahorita me toca madrugar y, yo ya no quisiera madrugar más, porque crecer genera dolor. Genera dolor. Cuando Dios empieza a usar tu vida, genera dolor. Porque muchas veces antes nadie te conocía, nadie sabía de ti. Pero cuando empiezas a servir en la iglesia, cuando Dios empieza a usarte en la iglesia, ya entonces ese liderazgo va generando un movimiento en tu vida que puede causar dolor. Porque entonces tú dices, oye, pero yo hice esto y mira, ya me están criticando. Oye, mira, yo el Señor me usó en esto y ya hay gente que está diciendo esto. Oye, yo le regalé a tal persona esto y ya las personas me están criticando. Y como que hay muchas personas, pareciera como que algunos aquí quisieran como no seguir creciendo en la vida, pero todo hombre y toda mujer de Dios que ha sido llamado por Cristo el Señor es llamado a crecer. Y por eso, hermanos, nosotros no deberíamos aferrarnos a estaturas enanas, a estaturas pequeñas, donde tal vez algunas personas pudieran decir como que, no, yo por eso no quiero servir, a mí déjenme por acá. No. Yo quiero decirle a un líder que me está escuchando hoy, no te encierres allá en tu cuarto, no te encierres allá en tu casa. Tú necesitas seguir ejerciendo tu liderazgo, porque el liderazgo te lo dio Dios y no los hombres. Aleluya. Es el Señor el que nos entregó el liderazgo, hermanos. Es Dios el que nos ha llamado, porque no somos los mejores. No somos los mejores. Hay muchas personas que nos ven y dicen, ¿cómo así, vea? ¿Cómo así? Y este sirviendo, y este haciendo aquello, y este aquí, y este allá.
si es que Dios no ha llamado a los mejores, es que estamos con el mejor de los mejores que nos puede capacitar para servir con excelencia. Por eso nadie se debería aferrar a no crecer. Crecer va a implicar de alguna manera que te desprendas de paradigmas y modelos antiguos. Crecer va a necesitar que nos desaferremos de tantas cosas que a veces nos hemos aferrado. Y yo en algún momento lo he dicho, es como el niño cuando tiene su mantita, ¿cierto? Anhela o su juguetico o su osito, y quitárselo, qué problema y qué dolor. Pero si el niño nunca deja de aferrarse a las cosas antiguas, a las cosas que son de su edad, sino que se abre la puerta para seguir creciendo, siempre seguirá siendo niño. Y hermanos, Dios no nos ha llamado a seguir siendo niños. Dios nos ha llamado a seguir creciendo. Dios nos ha llamado para Él promovernos cada vez más, dependiendo de la medida de fe que tenga cada uno y del proceso que le permita al Señor hacer en su corazón. Por eso es que la Biblia dice que nosotros vamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros necesitamos seguir creciendo en el liderazgo, en el servicio a Dios, en el trato con las personas. Hay personas que tal vez en algún momento dijeron, bueno, yo quiero como servir, y empezaron a tratar con las personas y tal vez hubo un dolor. Dijo, ¿sabe qué? Yo dejo esto ahí. No lo abandones, porque Dios fue el que te llamó. No los hombres, Dios es el que te ha llamado. Y esto se presentó en la primera iglesia. Hubo queja contra los apóstoles. Hubo queja en ese momento, porque esto no se puede hacer de una mejor forma. Porque esto, pero me llama la atención que aquí se van presentando dos grupos. Porque mientras habían unos que estaban quejándose, hombre, pero ¿por qué esto así? De hecho, la palabra murmuración viene de eso, ¿no? Porque es un susurro. Es un susurro, murmurar. Es una queja silenciosa. Pero mientras hay un grupo que se está quejando, el verso 2 nos está mostrando otro grupo que está generando ideas. Porque dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y mire la gran diferencia. Mientras hay unos que se están quejando, hay otros que están pensando en qué ideas se puede hacer de ese problema. Y mire la clase de liderazgo en que ya se empieza a marcar. Y usted necesita entender en qué grupo debe estar. Y yo le recomiendo que si usted es un hijo o una hija de Dios, un amigo que me está visitando en este momento, alguna persona que nos está visitando a través de este servicio online, no sean de aquellos que se dedican a criticar. No sean de aquellos que se critican simplemente a hacer la queja. Sé parte de aquellos que le piden a Dios, Señor, dame ideas. ¿Cómo lo puedo hacer? Es verdad, en mi iglesia hay este problema, pero yo me voy a acercar al pastor. Yo le voy a decir al pastor cómo podemos tal vez hacerlo acá. Y el Señor que lo guía a él. Yo me voy a acercar al líder, me voy a acercar al presidente de pronto de los jóvenes, al presidente de las damas, a los hermanos de la alabanza. Tengo una idea que el Señor tal vez de pronto les puede guiar para que puedan darle otra forma. Y hay estos dos grupos, mientras hay unos que se están quejando, hay otros que están pensando proactivamente en la iglesia. Por eso uno se da cuenta de aquellos que simplemente siempre están en la queja, de aquellos que dicen, pastor, mire, yo he notado esto, no sé, se me ha ocurrido esta idea, si usted pudiera hacerlo así o como el Señor lo guíe, porque son personas que están todo el tiempo de manera propositiva, pensando cómo podemos seguir creciendo como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Y yo quiero dirigirme a una persona.
algún amigo en este momento que está conectado. Tal vez en las cosas que estás haciendo, en las cosas que estás haciendo que te has esforzado aún más, en las cosas que estás emprendiendo, que estás colocando más empeño y esfuerzo, es donde más has recibido críticas y rechazo. ¿Sabes por qué? Porque crecer cuesta. Crecer duele. Pero una vez crecemos, una vez avanzamos, dice la palabra del Señor, que eso siempre redundará en bendición y vida eterna. Porque mire cómo la palabra del Señor ya dice, está diciendo aquí los discípulos, no es justo, no es justo que nosotros estamos dedicados al ministerio de la predicación y de la oración, lo abandonemos por hacer esto. Necesitamos más manos para el servicio a Dios. Y es por eso es que en el verso 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el ministerio de la palabra. Por eso es que el apóstol dice, por eso es que los discípulos están diciendo, no es justo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Y todos no pueden ser ojos, ni todos podemos ser narices, ni todos podemos ser boca, ni todos podemos ser manos. Dios ha llamado a cada hijo y a cada hija a su redil con unos dones y unos talentos específicos. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que el Señor nos muestre cuál es mi don, cuál es mi talento, para ponerlo en las manos del Señor y multiplicarlo. Si algo deberíamos nosotros poner empeño es en conocer cuál es el propósito de Dios en mi vida y en qué puedo servir para honrar su nombre. Porque es para Él, amén, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que estos hombres estaban tomando estas decisiones. Por eso es que estos varones estaban tomando estas decisiones. Se dice la palabra del Señor que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice la Biblia, a los cuales los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire cómo la imposición de manos recuerda algo especial, porque hay muchas personas que lo cuestionan, ¿cierto? Especialmente las que no conocen el evangelio. Dicen, uy, mire que poniéndole la mano, que es que ahí le está haciendo algo, que le toque y que no. Eso es algo que está en la palabra del Señor. El ministerio de la imposición de las manos, de la imposición de las manos. Y dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero esto es resultado de que siempre hay hombres y mujeres que no le tienen temor a crecer, Tú quieres que Dios siga bendiciendo, dice la palabra del Señor, que crecía la palabra de Dios y el número de discípulos se multiplicaba y Dios estaba haciendo cosas poderosas. ¿Sabe por qué? Porque había gente que quería servir al Dios Todopoderoso. Porque cuando Dios te llama, Dios te equipa, Dios te capacita para que le puedas servir a Él, para que puedas también ser un portador de este evangelio, para que puedas también ayudar a otros a que puedan conocer al único Dios verdadero, al Señor Jesucristo, a quien esperamos
a recibir en las nubes, según su multiforme gracia, misericordia y sabiduría, para aquellos que esperan en Él. Y los que digan y esperan en Él, digan amén, amén. Dice el verso 8, en esta escena que entonces y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos. Y mire que me llama la atención que Esteban era uno de estos hombres también que habían sido escogidos dentro del diaconado. De hecho, la palabra griega para que se emplea acá frente a esto, hay dos, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay un término griego que es diaconeo, que es servidores a las mesas. Y hay otro término que es la palabra diaconía, que es servicio de la palabra de Dios. Eran los dos servicios, eran los dos, el diaconeo y la diaconía. Y dice la Biblia que Esteban estaba empleando eso en la diaconeo, el servicio de las mesas, la atención a las viudas, era repartir la alimentación. De pronto el tema financiero para poder sostener a las viudas, era ese servicio. Por eso es que nos muestra que servir al Señor no es solamente se da en un púlpito, no solamente se da en la predicación de la palabra o cantando. El servicio al Señor, hermanos, es mucho más amplio. Porque a veces pensamos que el servicio a Dios es en el altar, solo allá, solo el que está con el micrófono, y eso no es así. La palabra del Señor nos dice que hay diaconía de los que sirven en el altar con la palabra, pero también hay diaconeo, que son de aquellos que sirven a las mesas. Es el hermano también que va y reparte, y a veces se le acerca y dice, mira hermano, yo he tenido el sentir, tenga esto, tenga este alimento, tenga esta ofrenda de amor. El hermano que está allá de Ujier diciéndole, venga, bien pueda, asiento, ubíquese acá. Hermano, venga, le doy esta silla. Hermano, mire tal cosa. Hermano, usted se fue para una casa, vamos a orar en este momento. Usted está sirviendo. Usted está haciendo ese diaconeo. Y no solamente la diaconía. Y me llama la atención que Esteban estaba en ello. Estaba sirviendo. Pero como crecer cuesta. Como crecer cuesta. Dice la palabra del Señor en el verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Porque mire, cuando a un hombre de Dios, cuando a un hijo de Dios, cuando a una hija de Dios, no la pueden destruir por la vía legal, buscarán otras personas para destruirlo por la vía informal. Eso no es nuevo, esto ya lo decía la palabra del Señor. Por eso es que cuando muchas personas, tal vez que se quieren hacerte daño, no te pueden destruir de manera frontal, van a buscar cómo hacer para destruirte de manera soterrada. Y esto le estaba pasando a Esteban. Y dice el verso 12 que dice ahí que solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas arremetiendo. Y dice la palabra del Señor que le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahí estuvieron personas, por eso mucho cuidado con lo que le dicen. Mucho cuidado cuando a veces le dice, mire, que es que fulano dijo, usted escuche, pida dirección al Señor y discernimiento, porque no todo el que viene a decirle algo a veces es verdad, aunque parezca verdad. Habían personas que se estaban colocando en ese papel de hablar contra otros. Y dice el verso 14 que pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Y el verso 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Al fijar los ojos en él. Al fijar los ojos en él. Por eso, si usted quiere saber, como a veces decimos quién es quién, usted fije sus rostros en las acciones que hacen las personas. Porque a veces se escuchan muchos comentarios, pero vaya las acciones, vaya lo que las personas hacen. Porque dice que cuando fijaron los ojos en Esteban, vieron su rostro como el de un ángel. Empezaron a ver algo distinto en los ojos de Esteban. Empezaron a ver algo distinto en los ojos de Esteban. Y cuando empezaron a ver eso distinto, como que el rostro se empezó a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezamos a ver las cosas más pequeñas, pero más contundentes de un hijo, de una hija de Dios, te vas dando cuenta que este realmente ha sido llamado por Dios, que esta persona ha sido llamada por el Señor. Por eso no te aceleres. A veces se lanzan juicios apresurados. Deja que el tiempo dé el fruto. Deja que el tiempo vaya dando el fruto. Y te darás cuenta realmente si aquello con el que de pronto tú estás diciendo algo, como dice la palabra del Señor, no te des de pronto dando cosas para que te encuentres luchando contra el Dios eterno. Porque necesitamos, hermanos, nosotros fijar nuestros ojos en aquellas cosas que realmente son importantes. Y ¿sabe qué me gusta? Que la palabra del Señor en griego usa dos términos en el Nuevo Testamento para hacer alusión a una corona. La primera es diadema y la segunda es estéfanos. La palabra diadema es una corona real, es la corona de los reyes, es la corona de los príncipes. Y esta corona solo se recibe por heredad, por herencia, porque vienes del linaje real. Pero hay otra corona que tú puedes recibir que es estéfanos. Y esta corona estéfanos ya no se recibe porque se hereda. Ya no depende como de una línea específica de la realeza. Ya estéfanos lo recibe cualquier persona. Estéfanos es un término que está incluido, es una corona que se le puede entregar a cualquier individuo. Y este se recibe cuando se llega al final de una carrera o cuando se llega al final de una pelea. Estéfanos. Porque este ya no se hereda. Este se gana con la determinación de seguir creciendo para Dios. Por eso yo quiero decirte en este momento, en el nombre del Señor. Yo quiero decirte en este momento en el nombre del Señor. Tal vez alguna de las personas que me están escuchando en este momento, yo no sé quién de pronto se esté conectado, pero yo sí quiero decirle que si tú has venido haciendo cosas y has estado recibiendo críticas, que si de pronto tú has querido servir al Señor y sientes el peso, de pronto que si tú has querido hacer cosas en tu trabajo, en tu empresa, y sientes de pronto como que te sientes cansado, como que te sientes agotado, como que tal vez quisieras mejor abandonar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer ya nada más. Yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo siento que hay alguien que me está escuchando,
que quisiera inclusive abandonar todo lo que ha hecho. Pero yo quiero decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, hay un Estéfanos, hay una corona que Dios va a entregar a todos aquellos que peleen la buena batalla de la fe. Yo quiero decirte en este momento que no es tiempo para abandonar. No es tiempo para dejar todo lo que Dios te ha permitido hacer. No es tiempo para eso. Es tiempo para clamar y pedir nuevas fuerzas al Espíritu Santo en este momento. Es momento para decirle, Señor, sabes, me siento cansado, me siento derrumbado, Señor. Siento que tal vez hasta los amigos los he perdido. Me siento solo, me siento enclaustrado en este lugar, Señor. Y como que a veces no quisiera hacer más. Pero es momento de levantar las manos y pedir a Dios nuevas fuerzas. Porque sabe, aún hasta Sansón con todo lo que hizo. Aún Sansón con todo lo que había hecho delante de Dios. Un día se puso en los dos muros y le dijo, Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, permíteme hacer en este momento por tu nombre, oh Jehová, grande obra para contigo, y todos los filisteos caigan y perezcan en este momento. Y Dios que escucha esas oraciones sinceras que nacen del corazón. Tal vez a un corazón dolido, a un corazón que esté desgarrado en este día, que ya no quiera servir más. Yo quiero decirte, sigue adelante en el nombre de Jesús. Hay un Estéfanos, hay una corona para todos los que se aferran a la dependencia de Dios. Para todos los que siguen luchando. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo quiero hacer una oración en este momento por algún hermano, alguna hermana, alguna persona que me está escuchando, que se siente cansado, que quisiera dejarlo todo. Y tal vez dejar hasta su carta de renuncia y hacerse a un lado. Yo quiero decirte, pon tus cargas hoy delante de la presencia del Señor. Y Dios las va a tomar. Y te va a equipar con nuevas fuerzas, fuerzas como las del búfalo. Unámonos en una oración en este momento. Y yo voy a orar a favor de un hermano, una hermana, un amigo que me está escuchando, un simpatizante que me está escuchando. No es tiempo de decir, no es tiempo de decir hasta aquí. No es tiempo de abandonar el proceso. No es tiempo de abandonar el servicio. No es tiempo de decir no quiero crecer más. No es el tiempo de abandonar todo por lo que has trabajado. No es el tiempo de abandonar tu proceso. No es el tiempo de abandonar a lo que Dios te ha llamado. Este es el tiempo que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el tiempo de creerle a Dios. Este es el tiempo de ponernos en sus manos. Este es el tiempo de acercarnos a Él. Este es el tiempo de creer a Él. Este es el tiempo de creer en sus promesas. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de caminar. Este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo, iglesia de Brenton, de pararnos, hermanos, de las sillas y decir yo voy a seguir caminando. Muchas personas han pensado que esta iglesia tal vez se va a quedar así, pero Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias, cosas nuevas
tienen que llegar. Yo lo creo por la fe. Cosas nuevas tienen que pasar y Dios va a empezar a añadir gente que tal vez va a llegar rota, va a llegar despedazada. Dios va a empezar a añadir personas que tal vez van a venir con procesos necesitados de restauración, pero Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en medio nuestro. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está diciendo hoy que no es tiempo de renunciar, es tiempo de anunciar que con Jesucristo todo lo es posible. Con Cristo todo es posible. Iniciemos esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que envíes fortaleza a un corazón, Señor, que me está escuchando en esta transmisión. Yo te pido, amantísimo Dios, que seas tú, Señor, enviando nuevas fuerzas, Señor, restaurando nuevas fuerzas como las del búfalo. Alguien que tal vez piense que ha llegado a un punto final. Señor, trae nuevos alientos, trae nuevos vientos, Señor, trae nuevos milagros, trae nuevas proezas a la iglesia de aquí en Bradenton, Señor. Trae, Señor, nuevos y poderosos, Señor Jesucristo. Jesucristo, bendiciones a tu pueblo, Señor, y a quienes me escuchan, tal vez en otros países y en la distancia, Señor. Yo te pido a aquella persona que me está escuchando, Señor, con atención. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas nuevas cosas en esta semana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que traigas nuevas fuerzas, que renueven nuestras fuerzas, que renueven nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo con todos ustedes. Que sea el Señor guardándoles y les deseo una feliz tarde. Un gran abrazo para ustedes, mis hermanos. Les amo mucho, les quiero mucho en el nombre del Señor. Dios les bendiga.